¿Puedes hacer el chat? Sí. Perfecto. Buenos días, Martín. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas haciendo una pregunta, pero antes de esa pregunta, ¿tú naces en Perú? ¿Vienes a España? ¿Te instalas en España o cómo es la cosa? ¿Vives ahora en España? Vivo. Hace 20 años que vivo Vale. en España. ¿Cómo sí. fue el proceso? ¿Por qué viniste a España? ¿Viniste a estudiar? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo conoces a tu codirector? Antes de empezar la Lo entrevista. conocí cuando teníamos más o menos la edad de los personajes que estamos retratando en la película. Sí, yo nací en Perú y pasé la mayor parte de mi infancia en Estados Unidos. Vale. Crecí ahí. Y después al volver, pasé un rato, una temporada por México, unos años en México, y después terminé en España por azares de la vida, Sí. en realidad. Por Vine conocer. a hacer un curso de un año y me terminé quedando, y después me terminé quedando más, y al final Madrid es mi hogar, ¿no? O sea, ya después de 20 años, ese es el lugar en donde he permanecido más tiempo, al final. Entonces, sí. Y conocí a Javi en Madrid, sí. Por amigos en común. Vale. Teníamos una amiga que tenía una galería. Vale. Javi visitaba de vez en cuando y coincidíamos en algunas exposiciones y nos hicimos amigos ahí. Vale. Ahora vamos a empezar la entrevista, Sí, claro. después de esta pequeña aclaración, por la distancia de kilómetros. Sí, sí. Entonces yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo y es ¿por qué hacer cine? Bueno, tú has ¿Por hecho qué muchas hago cosas, cine? has hecho teatro, has hecho música, Sí. pero como estamos hablando de los bárbaros, ¿por qué hacer cine? Creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver también con haber hecho fotografía, con haber hecho teatro, con haber hecho música. Creo que en mi caso particular, a veces tengo como el impulso de pasar de una cosa a otra. A veces creo que es para excusarme, para decir, cuando estás por sacar una obra, entonces dices, no, pero yo en realidad no hago teatro, yo lo que hago es cine, es lo siguiente, ¿no? Entonces, por sacar una película y dices, no, pero en realidad yo no hago cine, sino lo que yo voy a hacer es música. Entonces, no sé, que quizás es un mecanismo así medio inconsciente, pero lo cierto es que sí, me hago cine porque me gusta variar, creo. Hago cine por el cambio. Porque me gusta, en el quehacer artístico me gusta pasar de una cosa a la otra, creo. Y tengo muchos intereses. Entonces, bueno, cine es uno de ellos. Pero el nombre cineasta, o soy cineasta, ¿no? O soy músico, o soy como soy fotógrafo, nunca me termina de convencer porque no lo siento tan así. Vale. ¿Y cómo te sientes, por ejemplo, cuando alguien te pregunta ¿a qué te dedicas, Martín? Es si estás haciendo teatro, música o cine. Bueno, contestas. hago proyectos, Vale. proyectos artísticos, ¿no? Artísticos, Hago ¿no? proyectos artísticos, sí, que están vinculados al arte, sí. Vale. Sí. Pero con Javier hiciste Los Invencibles. Sí. ¿Tiene que ver algo que ver con Los Bárbaros? Porque yo Los Invencibles, el cortometraje no lo he visto. No, Vale, no, pues no. nada que ver. Es un corto que no está muy conectado a muchos niveles. Es un corto que está mucho más apoyado en el planteamiento de la cámara. Es más visual, es más plástico también. No es tanto una historia, es una historia un poquito más, más abstracta, ¿no? Bueno, Entonces, Los Bárbaros tiene momentos abstractos también, ¿eh? Sí, pero creo que tiene un pie mucho más firme en una trama, Vale. hay un chico que está buscando hacer algo, ¿no? Es como, lo otro es una familia que está en el bosque, no se sabe bien si es que Vale. están ahí o no están ahí, está influenciado por otro tipo de Vale. cine, digamos, pero sí. Entonces, Sí. Joel Sambit, a partir de su personaje, que Sí. es curioso porque es un humorista peruano, y aquí sí. hace nada que ver, otra cosa. Sí que hay momentos que se ríe durante la peli, pero está en otro punto. A partir de ese personaje se va construyendo la historia, porque lo veo yo como un agente vehicular, ¿no? O sea, vamos conociendo Sí. lo que está pasando a través de él. Sí. O él es como el motor de la acción, ¿no? Un Sí, poco. sí, sí.
Entonces, ¿de dónde os viene qué queríais plasmar? O sí que hay una periferia, que hay un momento que se habla de Madrid, pero podría ser cualquier ciudad occidental así grande. Sí, sí. Yo me he acordado que en Sabadell, yo soy de Sabadell, durante muchísimos años hubo un esqueleto de un edificio que se quedó como parado y estuvo pero muchos años parado esa obra. Es impresionante. Sí, y luego un día lo hicieron y ahora ya vive gente. Claro. Estuvo un montón pero años parado. Claro. Sí. Y la gente no sabe, cuando pasea por ahí no sabe que eso estuvo tantos años parado. Sí, o sea, la gente que nace ahora, yo lo vi durante muchos años el esqueleto, pero era grandioso, ¿eh? Sí, entonces, ¿cuál era la intención? Hablar de... Porque también el título, Los Bárbaros, ¿qué es Los Bárbaros? La sociedad en la que vivimos, estos que dan trabajo y que lo quitan como si fueran bárbaros, los propios personajes que llevan una vida bárbara, pero no en el sentido, como diría en Argentina, sino lo contrario. Claro. Bueno, el impulso inicial, la historia nace hace un tiempo, cuando la crisis inmobiliaria que atravesó España durante los años 2008, 2010, estaba más fresca y sobre todo las consecuencias de esa crisis se veían reflejadas en la gente que nos rodeaba. Creo que nació un poco como una especie de impulso de hacerle frente a esa incertidumbre, a esa angustia que se podía sentir en nuestro entorno, que podíamos sentir nosotros particularmente, a través de unos personajes que sean un poquito más ajenos a esa angustia, que sean un poquito más indiferentes, que estén por lo menos un poquito más concentrados en hablar sobre otras cosas, en pasarlo bien, en tomar unas latas de cerveza y tener una conversación, un poco al margen, ¿no? Como encontrar en esos personajes alguna suerte de héroe que nos estaba haciendo falta en ese momento, para defenderse, ¿no? Contra esa sensación de incertidumbre. Creo que ese es uno de los impulsos iniciales de la película. Tiene que ver con un momento en el cual quizás la juventud te juega a favor, ¿no? Entonces, aunque tú alrededor ves un entorno que no es prometedor, hay un momento en la vida en la cual la juventud te regala ¿no? La virtud de la indiferencia, casi, ¿no? De que no te interesa si no tienes perspectivas de futuro, si no tienes dinero, si no tienes un trabajo estable. Hay otra cosa ahí que vale la pena reivindicar, que juega un poquito a contrapunto, ¿no? Entonces existe la posibilidad de que haya luz, de que haya risa dentro de un entorno sombrío, ¿no? y poco prometedor, digamos. Encima es invierno. La luz está muy bien de la película. ¿Por qué lo cogéis a él? ¿Porque conocíais su trabajo? Trabajamos con él, José Luis Salomón, sí. Es el director de fotografía. ¿Él había hecho algún documental? Él ha trabajado, la peli sí. tiene ese tono casi de documento, ¿no? ¿Te parece? Sí, de recoger recoger un estado emocional, ¿no? Aquello que se dice, ¿no? De que el cine, más que contar algo, recoge un estado emocional e intenta transmitirlo, ¿no? Fue bueno, respondiendo a tu pregunta, habíamos trabajado con José Luis Salomón antes en este corto de Los Invencibles, previamente, y nada, repetimos en esta instancia, ¿no? Él conocía la historia desde antes y también, claro, ha pasado, o sea, conocía la historia, pero también ha vivido un poco esa etapa y esa crisis, ¿no? Lo hemos vivido casi juntos. Entonces, no era ajeno a un montón de conceptos y ideas que para nosotros eran importante transmitir, ¿no? Y también el espacio y la estación, que es invierno, ya te acoge una luz, ¿no? Ese tipo de luz, que la luz tampoco es un poco una luz etérea, ¿no? O sea, no busca el sentimiento ni la sensibilidad, ¿no? Busca más frialdad ante los personajes, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene que ser así?
Creo que el entorno lo que rodea, o la construcción abandonada, el barrio periférico a medio construir, es un personaje más en la película. Sí. Y es un personaje que habla de algo que es un poquito más sombrío, un poquito menos prometedor, un poco más que anuncia algo menos placentero, que anuncia algo incluso trágico, ¿no? Sí. O más dramático. Entonces, era importante como que ese entorno hable, que no sean los personajes los que padezcan por boca propia. Los personajes estén preocupados en pasarlo bien, en realidad, en pasar el rato, en contarse historias, en resolver, en perder el tiempo, y que el entorno como sea una cosa que está constantemente anunciando algo que el que lo ve lo anticipa o lo ve venir, pero ellos quizás no tanto. Ellos quizás están más distraídos. Ese era un poco sí, de ahí el planteamiento de que sea una luz menos más fría, ¿no? Menos acogedora. Sí, el edificio y el lugar parecen como una especie de isla, parecen náufragos. Claro. Algo, y no se sabe de qué. Claro. Pero está sucediendo algo a lo lejos, ¿no? Sí, a lo lejos. Ellos están un poco al margen. Pues. Atascados, ¿no? Que hay un momento hasta que se dice, ¿no? Sí. ¿Y Cristóbal Fernández? Cristóbal Fernández, el montador de también de música. la película. Sí, también hizo la música. Porque yo a Cristóbal lo conocía por montador, también música. Sí, bueno, con Cristóbal. A ver, Javi tiene un proyecto musical y yo también tengo un proyecto musical y los dos hemos tocado con Cristóbal. Vale. Entonces sabemos que Cristóbal es un extraordinario guitarrista. Y en el momento de estar montando, Cristóbal, por probar, dijo, ¿qué tal? Si por verlo, le probamos, mira, he grabado unas guitarras para ver qué tal funciona con música, pero sin la intención realmente de... O sea, nosotros no le habíamos encargado ¿no? La pista sonora la banda sonora de la película. Y de verlo, de la manera que funciona, de pronto le seguimos pidiendo como que, ¿y qué pasa si es que metes algo aquí? ¿Qué pasa? Y de pronto se transformó eso, ¿no? Él ha musicalizado la película, sí. Tiene también la película un rollo de cierto tipo de cine sudamericano que se hizo en los años 90, 2000, por ejemplo, Caídos del cielo, ese tono de Lombardi de amargura, ¿no? Y también de 25 Watts, por ejemplo. Sí, qué bueno que lo menciones, eso es una gran influencia. Sí. Que a mí que primero vi Whisky, y después vi 25 Watts. Y después fuiste a 25 Watts, sí. Whisky fue como... se estrenó... Lo mío fue a la inversa, pero yo cuando vi esa película... 25 Watts, yo me he acordado mucho de vuestra peli. De esos que están ahí como... parecen hasta fantasmas, ¿no? Qué gusto que lo menciones, porque esa ha sido una influencia... Sí, yo enseguida. Clara. A tal nivel que me parece que las primeras versiones del guión, el personaje latinoamericano era uruguayo. Vale. Por hacer un homenaje, digamos, al origen del germen de la vida del tiradillo, ¿no? O en Sudamérica se dice de la vida pateando latas, ¿no? Sí. Es como del que no tiene mucho en qué ocuparse. Sí, como como los lunes al sol, ¿no? Exactamente. Sí, claro que sí. De hecho, hay el momento que le dicen a los trabajadores que ya se ha acabado, ¡guau! Es muy seco. La peli es muy seca en ese sentido. Sí. Todo es muy seco. O sea, parece que hay amor, pero no sé, es un amor diferente. O un amor de verdad, ¿no? Porque la gente, yo siempre he pensado que la gente... Nunca estás contento ni nunca estás enamorado, aunque tengas una relación, siempre. Amor, dices, en la relación entre ellos. Entre las dos parejas que hay. Que yo siempre he pensado que enamorado no estás todo el rato. No. Aunque tengas una relación duradera. No, enamorado no estás todo el rato. Es muy probable, sí. Hay momentos que no lo sabes, que hay momentos que parece que sí, hay momentos que parece que no. Como la felicidad o cualquier cosa que te pasa en la vida. Hay momentos que no eres muy consciente o no sabes cómo identificar lo que te está pasando. Sí. Entonces, háblame un poco del reparto, porque yo, Alex Moner y Greta Fernández
pues los conozco, ¿no? Pero los otros dos, el Joel Sambit y la chica, creo que es polaca, ¿no? O rusa, no sé. Yo he visto que ha trabajado mucho en Polonia. Sí. Job Mansilla Vale, y Elisa Risenbell. vale. A Elisa la vimos en algunas películas. Sí. Había una de un claustro que ahorita no te sé decir el nombre, y después estuvo en otra película polaca que se llamaba Corpus Christi. Sí, de Jan Komasa. Eso. Sí, que fue pelotazo esa peli. Sí. Era muy potente. Y al verla ahí, de pronto de pronto ya no podíamos dejar de pensar en ella y terminamos escribiendo. Una peli de impostor. Sí. Como Sí, la por vuestra. supuesto. Sí. Una peli de impostor. De impostor. Quizás por ahí hicimos una conexión inconsciente. Una conexión subconsciente, ¿no? Sí. Y Job fue la última pieza a incorporarse en el elenco. Nos tardó bastante. Pasamos por bastantes nacionalidades también. Entró a través de un casting. Y era importante para nosotros. Nosotros no lo conocíamos. Era importante para nosotros que el personaje tenga la posibilidad de enamorar con la labia, ¿no? De poder, de hacerse querer a través del verbo, digamos, ¿no? Entonces, No es guapo, pero tiene una labia. Claro. Entonces, parte del casting, me recuerdo que era preguntarle al actor que estaba presentándose si es que ahí en caliente podría darnos una anécdota de aquellas que está acostumbrado a contar, y ya sabes dónde están las pausas, sabes dónde está la risa, sabes cuál es el tiempo que tienes que ajustar, sin saber que este hombre era un monologuista, era un comediante de stand-up. Entonces, claro, a eso se dedica. Entonces, con eso ya nos terminó de convencer, nos terminó de enamorar, ¿no? Claro, se le encendió la cara y de pronto dijo, vale, te voy a contar, y nos hizo reír mucho. Entonces, ¿Vosotros no sabíais? No. Pero recuerdo que quedamos muy impresionados con su audición, y fue un proceso más largo, ¿no? Después hubieron más entrevistas y demás, pero sí, era en ese sentido calzaba muy bien con el personaje. Y Elisa, sí, hasta cierto punto también nos inclinamos por ella, porque aunque era un factor que no sé si se sabe, ella no es hispanohablante, ella no habla castellano. Entonces ella vino desde Polonia, y se aprendió la letra fonéticamente, y trabajamos con ella fonéticamente. Y esto es lo que significa, y el énfasis está aquí, esta palabra, ¿no? Haces un trabajo previo, pero hasta cierto punto su limitación real era la limitación que coincidía con la del personaje. Entonces habían momentos que salían muy bien en términos de esa frustración de querer comunicar y no poder, de decir la palabra equivocada, de ese incluso gesto facial de estar sabiendo que te estás equivocando, pero no sabes en qué, de alguien que tiene limitaciones con el idioma, ¿no? Y eso nos ayudaba un poco a la propuesta esta de que sea una especie de trío medio babélico, sí, ¿no? Total. Donde no se entienden tanto. Uno habla con una jerga muy cerrada, el otro casi no habla, es medio mudo, y la otra no sabe el idioma. Pero sin embargo, congenian, ¿no? O sea, encuentran una manera de entenderse y de quererse, ¿no? Porque yo creo que la comunicación va mucho más allá del lenguaje. El lenguaje a veces es un obstáculo a veces. Porque no puedes expresarte bien. A veces las imágenes, lo que estás accionando entre unos y otros, la actividad que estáis compartiendo, dice mucho más que lo que puedas decir tú. Sí, por completo. ¿Cómo fue en Málaga? Que la película se presentó allí, ¿el público cómo reaccionó? ¿Qué os preguntaron? En Málaga, lo que fuimos a hacer en Málaga, se presentó en Sevilla, vale, con público. Vale. Sí. El público reaccionó muy bien. Vale.
muy bien. O sea, de pronto O sea, era... el primer festival fue Sevilla. Vale. El primero fue Málaga, pero es que en Málaga fuimos una sección de industria. Vale, vale. El Entonces, Mafis, ¿no? El Mafis. exacto, Vale, estuvimos en el Mafis. Vale. Entonces, ahí hubo un pase, pero claro, era un público, pero era un público que Sí, un estaba público- como con otra agenda, digamos, ¿no? Sí. No necesariamente un público que va a ver la película por O sea, el y en gusto de Sevilla es en el entretenerse. festival. En el Festival de Vale. Sevilla, sí, en noviembre. Vale. Y hubo un gusto de pronto oír risas, ¿no? Sí. Sí, hay algo que se completa, hay algo de la experiencia que se completa con el público, sobre todo si es que hay, no te digo que es una comedia al uso, pero sí hay risas hay bastante risa por lo menos en ese pase. Entonces decías, yo no sabía yo que era tan, que era... Entonces hay algo ahí que se completa, que de pronto está llegando a puerto y que valida ciertas opciones que estaban ahí y que incluso uno ya, después de ver la película tanto tiempo, no sabe reconocer, ¿no? O se olvida que eso en algún momento tenía algo de irónico, tenía algo ¿no? De tragicómico. Pero sí. ¿Y la experiencia de escribir y codirigir, bueno, coescribir y codirigir con Javier Barbero, cómo ha sido la cosa? Muy bueno, nos conocemos muy bien, tenemos mucha confianza. Pero trabajar es otra historia. La coescritura es muy, muy agradecida, Ya. porque rebotas muchas ideas, se pone en tela de juicio muchas cosas, no llegan al guión un montón de cosas hasta antes de haberlas debatido. La dirección en el rodaje es más complicada porque quizás no es el mejor lugar para estar llevando las ideas a mesa redonda y rebotándolas. Hay otro ritmo de trabajo, ¿no? En ese sentido, claro, Javi viniendo del mundo de la cámara, estaba más metido en el planteamiento visual. Yo viniendo más del mundo de los actores, estaba más metido con la actuación y con los actores, ¿no? Pero, claro, con idas y venidas, ¿no? Ambos. No era completamente una cosa uno y la otra el otro. Muy bueno, muy... Te tienes que fiar mucho también del criterio del otro y a veces saber reconocer que quizás el otro está más convencido de su idea de lo que tú estás de la tuya. Aunque su idea no te termine de convencer, pero tienes que reconocer, te veo más enardecido, te veo más, más por la labor de defender tu idea de lo que yo en realidad estoy por la mía. Entonces vamos con eso, tienes que fiar también. Y por lo general, claro, para eso tienes que tener un grado de confianza, ¿no? En el criterio de la otra persona, ¿no? Saber que, por más que tú no lo veas, parece ser que tú tienes el puerto de llegada mucho más claro, ¿no? Ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Una película que he visto hace poco y que me ha Puede ser encantado. una serie, una película antigua, esto, lo que hayas visto y digas, pues esto me gusta recomendar o me gusta hablar a mi entorno de esta película. Sí. Buena pregunta. O uno de los tótems tuyos también, ¿no? Todos tenemos películas de cabecera, ¿no? Bueno, mencionaste 25 watts, es una película que siempre... Es que siempre, yo la he visto siempre muy clara. me Yo la he visto muy clara. De hecho, hay un momento siempre me encantó eso. cuando o sea, Alex ese empieza tipo a de contar humor. la historia de su abuelo, esto es muy 25 watts, ese momento. Claro, están ahí Están todos, ahí sí, todos como ahí, en trance, ¿no? matando el tiempo. Matando el tiempo, sí. Bueno, allí como levitando, ¿no? Un poco. Sí. 25 watts sería. Es que hay tantas películas una de de gente ellas. haciendo tantas cosas Sí. interesantes. Una de ellas. Podría ser, sí. O mejor. Es un hito. Mira, una pregunta que me Vi parece Grand así. Tour hace poco. Vale, Grand Me Tour. gustó. No la vi yo esta, Me gustó. Linda. pero he visto otras de Miguel Gómez. Miguel Gómez es también un ha director pasado por esta cámara. muy interesante. Sí. Grand Tour es una cosa ya mucho más, Sí. de una envergadura mucho más grande, ¿no? Pero sí, me dio la sensación de que era como un planteamiento de que todo puede contener. Una película puede ser muchas películas. Vale. Puede ser teatral, puede ser documental, puede ser volcada hacia el texto, puede ser silenciosa. Sucede hay como muchas idas y venidas. Es como... Me hizo pensar mucho en el cine. Me estimuló mucho, sí. Grand Tour.
Pues señor Martín, señor Guerra, gracias por este rato, por la película, y yo siempre A digo ti, a hasta ti. la próxima película. Fenomenal, que así sea.